Bien, el siguiente ejercicio en su enunciado dice que la esfera de la figura pesa 196,20 newton. Si la fuerza horizontal F, o sea, si la fuerza F de 100 newton se aplica horizontalmente en el anillo mostrado en la figura, determine la dimensión D más grande necesaria, es decir, la dimensión de esta distancia vertical entre el punto C y el punto A, para que la fuerza en el cable AC sea igual a cero. Yo voy a plantear el esquema que vamos a tener acá para este ejercicio. A ver si me permite mover un poco más hacia acá. Hasta ahí más no me permite. Nosotros tenemos para este ejercicio las fuerzas horizontales, que es solamente la fuerza F, que es la que está actuando acá. Y después tenemos la tensión en los cables o la fuerza ejercida por los cables. En este caso tenemos esta fuerza, llamarle fuerza D o AB. Tenemos la fuerza AC. Y también tenemos el peso actuante de la esfera. El peso ya tiene un valor y la fuerza horizontal también ya tiene un valor específico. Entonces, en estos casos, cuando los vectores están en diferentes direcciones y hay más de un vector, más de dos vectores de análisis, no me conviene tanto utilizar el método del paralelogramo, sino me conviene utilizar el otro método, ¿verdad? El método de la descomposición en ejes cartesianos. Entonces, en ese caso, a mí me conviene trazar los ejes y a partir de ahí hacer mi gráfico de las fuerzas actuantes. Es decir, voy a tener, por ejemplo, acá el vector F, voy a tener el vector P y los vectores fuerza FAB y el vector FAC. Yo para este ejercicio, ¿qué es lo que desconozco? Desconozco el valor de las fuerzas, de los módulos de las fuerzas AB y AC, que ya son dos incógnitas, pero adicionalmente yo no conozco el valor de los ángulos que forman estos vectores. Es decir, no conozco este ángulo alfa ni conozco este ángulo beta. O sea, realmente yo tengo en mi sistema cuatro incógnitas. Entonces, yo tengo que buscar eh, una condición en la cual me adicione una solución, o sea, me agrega una ecuación adicional que obviamente me permita sacar los valores de las demás fuerzas. Y esa es la condición que nosotros tenemos que hacer cumplir, que es determinar la dimensión de D la más grande posible para que la fuerza en el cable AC sea igual a cero. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar el valor de la fuerza AC a cero y ver qué condiciones o modificaciones permite que eso ocurra. Realmente hay dos valores, ¿verdad? Tenemos el valor de D, que es nuestra incógnita a ser determinada, y que eso relaciona a una condición en donde la fuerza AC se vuelva cero. Entonces voy a escribir acá, condición FAC sea igual a cero para el valor de D más grande. Entonces voy a plantear primero mis ecuaciones. Este es el eje Y, este es el eje X, de determinación de la resultante. Para este sistema, como a mí no me está indicando que todo esto tiene que ser igual a una resultante específica, entonces la sumatoria de fuerzas del sistema, sumatoria de fuerzas vectoriales, tiene que ser igual al vector nulo. O sea, puedo descomponer en los ejes o proyectar los vectores sobre los ejes, pero eso va a hacer que al final yo tenga un sistema igualado a cero. No es que la fuerza F es la sumatoria de las otras, sino que eh, F es opuesta a la sumatoria de las otras. Para que entiendan bien el concepto. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas
con respecto a los ejes es igual a cero. Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerza con respecto al eje X e igualar a cero. En este caso, F, que es la fuerza inicial, menos FAB coseno de alfa, menos FAC coseno, este es coseno de FAC por coseno de alfa, menos FAB por coseno de beta, y esto va a ser igual a cero para mí. Después tengo la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero. Tengo que FAC seno de alfa menos más FAB por seno de beta menos el valor de P es igual a cero. Y estos son las dos ecuaciones que yo puedo plantear para resolver mi ejercicio. Como ven, no tengo ninguna relación, no puedo sacar ningún valor más que esto. Pero si yo hago cumplir mi condicionante en donde la fuerza F AC es igual a cero, ¿qué me va a permitir esto? Me va a permitir eliminar este término y eliminar este término de mis ecuaciones. Esto se vuelve cero y esto se vuelve cero. Porque FAC es igual a cero. Entonces yo ahí puedo replantear mis ecuaciones. F menos FAB coseno de beta igual a cero y tengo que FAB seno de beta menos P igual a cero. Y ahí ya tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Las dos incógnitas que en este caso son este y este. Si bien el ángulo alfa yo desconozco, en este caso en mis ecuaciones no influye ese valor. Entonces, yo necesito conocer el ángulo alfa, pero el ángulo beta y el valor del módulo A de AB, y con eso ya puedo resolver. Pero como yo solamente necesito el ángulo, me voy a enfocar a sacar el valor del ángulo porque de esa manera voy a poder sacar el valor de D. Entonces, en este caso, de esta ecuación, perdón, de esta ecuación, yo voy a sacar FAB coseno de beta, que es igual a FAB seno de beta, que es igual a P. Y ahí hago la división de mi ecuación 1, mi ecuación 2. O sea, hago división de la ecuación 2 sobre la ecuación 1. De tal manera de eliminar mi módulo de la ecuación FAB por seno de beta igual a P sobre FAB coseno de beta, que también era igual a F. Voy a borrar este para que quede unas dos líneas. Este sobre esto. Entonces esto puedo eliminar y ahí queda la función tangente de beta igual a P sobre F. De ahí yo puedo sacar el ángulo o también puedo hacer la relación directa ya con lo que están los datos acá. Es decir, yo puedo decir también que tangente del ángulo beta, que es este, es igual a 1,5 más el valor de B sobre 2 metros. También voy a decir lo mismo del ángulo alfa, ¿verdad? Que en este caso era este, igual a D sobre 2 metros. Pero alfa no conocemos. Entonces puedo igualar este mismo valor, ya quitarlo el ángulo y después sacar el valor. Beta va a ser igual a tangente inverso de el valor de P, que es 196,20 sobre 100. Entonces, tangente inverso de 196,20 sobre 100
valor de beta 62,99 grados. Y ahí puedo sacar el valor de D más 1,5 sobre 2 es igual a tangente de 62,99. Entonces puedo sacar el valor de D despejando de la ecuación. Entonces en este caso, tangente del valor anterior, multiplico por 2 y le resto 1,5. Entonces esto es 2,424 metros. Y esa sería la forma de resolver. Como ven, hasta el momento no es algo muy complicado, hay un poco más de condiciones nada más que nosotros vamos agregando, pero la idea es siempre resolver utilizando el mismo concepto. Resolver una sumatoria de fuerzas que puede ser igualada a cero o igual a una resultante y a partir de ahí sacar el valor que corresponde para el ejercicio. No sé si alguien escribió algo. No sé si se entiende, si hay alguna consulta. Si hay alguna duda. Ok, entonces voy a dejar la grabación esta. Sí, bien, en este caso, ¿por qué es que nos exige el mayor valor de D para el cual ocurre esta condición? Generalmente el mayor valor de un término no es tan fácil de, o sea, si hablamos en términos de fuerzas de un vector, el máximo valor de un vector puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser obviamente 100.000, yo puedo decir que no, el mayor valor va a ser 200.000 porque obviamente no tiene condicionantes que limiten a un valor único. Ahora, ¿qué pasa con este valor de dimensión de D? Realmente nosotros podemos tener cualquier valor de D también, pero va a existir uno solo en el cual bajo las condiciones de fuerzas actuales, que es esta, donde existen estas tres fuerzas, este valor de fuerza ya no sea necesario. Entonces, ¿cuál es la condición principal que tenemos que buscar? Que las fuerzas actuantes, vamos a verlo acá. Voy a cambiar de color con verde. Si yo sumo F y P como un vector dado, sale un valor de R', como hicimos anteriormente, ¿verdad? Valor de R'. Y ese valor de R', para que el vector FAC se vuelva a cero, tiene que ser igual o opuesto a el vector FAB. Es decir, R' es opuesto a FAB. Entonces, la condición principal del ejercicio es, independientemente del valor de AC, que la condición es que el valor de la dirección de AB sea igual a la suma parcial que nosotros sacamos con el vector P y el vector F, que es el de la fuerza horizontal y el de la fuerza. Voy a borrar un poquitito y extender más la flechita para que quede mejor. Es decir, lo que nosotros buscamos es que los vectores sean iguales. Este va a ser acá. Iguales en módulo, iguales en dirección, pero en sentidos opuestos. Entonces la condición del ejercicio es buscar una posición en donde estos dos vectores, FAB y la resultante prima, que es sumar F y P, sean opuestos. Y en esa condición, ¿qué va a ocurrir? Que FAC va a volverse cero. Ahí ya cumplimos obviamente con la condición de que FAC sea un valor cero. Entonces ese es el mayor valor posible que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la dirección de R' ya está predefinido. Es decir, este ángulo es igual al ángulo beta. Y si nosotros ya conocemos F, ya conocemos P, nosotros ya no podemos cambiar el valor de la dirección de R'. Por ende, hay una sola solución posible para el cual FAB coincida con la dirección de R',
Entonces, esa indica que es la única solución y por ende esa es la solución que responde al planteamiento del ejercicio, que sea el valor máximo de D. ¿Podía haber sido mayor el valor de D? Claro, podía haber sido mayor, pero no iba a cumplir la condición de que FAC sea igual a cero. Si yo aumentaba un poquito más el valor de D, ustedes pueden plantear eso, en vez de 2,42,4, ustedes pueden plantear 2,5 y van a ver que el valor de FAC ya no sale cero. Entonces ahí numéricamente puedo encontrar un valor mayor de D, pero no va a hacer cumplir esta condición. ¿Se entiende? Ok. Aunque parezca algo que no esté explicando, dentro de cumplir los requisitos, de esa manera se responde prácticamente todo el ejercicio. Entonces, eso más que nada. Cualquier duda, si tienen adicional, pueden ir preguntando también. Así mismo, al condicionar que FAC sea un valor cero, ya es prácticamente una condición única porque las demás fuerzas ya son conocidas para mí. Entonces, esa es la única solución y es la máxima que vamos a poder encontrar para que se cumpla que FAC sea cero. Bien.